Al final eso, ¿no? Creo que en nuestro entorno, todos estos elementos arquitectónicos de diseño que hacen que habitemos nuestros espacios han ido modificando cómo nos relacionamos, cómo compartimos, cómo consumimos, cómo interactuamos, y creo que desde nuestras disciplinas, sobre todo en la arquitectura, pero vinculada con igual urbanismo, va determinando justo esta identidad que tenemos. Y creo que ahí también está un poco la sutileza de la belleza a veces de nuestro trabajo, sobre todo no sé cómo se puede transformar algo que a lo mejor estaba muy dado, pero bueno, simplemente evoluciona, se cambia y ahora adquiere otro significado y lo vas adaptando y finalmente se vuelve un espacio que la gente quiere, que es lo importante, ¿no? O sea, tienes que hacer espacio que la gente le importe. Podemos entender eso desde nuestras creaciones, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de las personas adultas mayores, tener la conciencia de diseñar para un usuario o una usuaria que va a envejecer. ¿Y cómo hacemos desde nuestra propuesta un espacio que considere que no va a poder bajar las escaleras eventualmente? Sí, eso es algo que nosotros consideramos mucho. O sea, nos gusta hacer elementos, espacios que envejezcan dignamente con el tiempo. Y también está padre ver cómo, pues estábamos hablando de lo macro, ¿no? De lo que hacemos en las ciudades y cómo llevarlo a espacios pequeños, a los hogares, este tema del arte y de la cultura. Hola, estamos aquí en Espacio Elvex y hoy vamos a platicar sobre de qué manera el arte y el diseño influyen en la identidad cultural y en la manera en que vivimos nuestras experiencias diarias. Yo soy Andrea Soler, soy diseñadora industrial, soy la directora del programa de diseño en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y también tengo un proyecto que se llama Diseña Colectiva, donde buscamos generar espacios para mujeres y disidencias dentro del mundo del diseño. Y hoy me acompañan dos personas para platicar de estos temas. Yo soy Mariana Tostado y soy arquitecta en Torres Tostado Arquitectos. Yo soy Darío Romano, yo soy arquitecto en Hernández de la Garza. Bueno, pues vamos a empezar esta plática con una pregunta que va a detonar toda la conversación y a ver qué les parece. La pregunta es: ¿cómo podemos las arquitectas y diseñadoras influir en la identidad cultural de una comunidad a partir de nuestro trabajo? ¿Creen que lo hacemos? Sí, yo creo que sí. O sea, hasta cierto punto, o sea, los arquitectos, o sea, sí tenemos una cierta influencia. O sea, al crear un objeto inamovible, un objeto que sirve a algo, de alguna manera modificas y tienes una pequeña influencia dentro de una comunidad, de un espacio, de lo que se está creando, ¿no? Sí, yo creo que para lograr esto también necesitas un conjunto de personas, ¿no? No solamente es el arquitecto, también tienes que trabajar con filósofos, sociólogos, urbanistas para poder crear un impacto positivo dentro de una cultura. Al final eso, ¿no? Creo que en nuestro entorno, eso, todos estos elementos arquitectónicos de diseño que hacen que habitemos nuestros espacios han ido modificando cómo nos relacionamos, cómo compartimos, cómo consumimos, cómo interactuamos, y creo que desde nuestras disciplinas, sobre todo en la arquitectura, pero vinculada con igual urbanismo, va determinando justo esta identidad que tenemos, ¿no? El si corremos o no corremos en una cotidianidad, el tipo de hábitos que tenemos, si vamos al mercado, si vamos al museo, o sea, como todas esas decisiones suceden de manera, a veces parecería como improvisada, ¿no? O sea, que no, pero las ciudades y las comunidades y las sociedades nos hemos ido transformando por cómo se configura el espacio, ¿no? Cómo configuramos el espacio. No, y creo, o sea, a ver, ejemplos tan ya muy repetidos, pero no sé, qué sé yo, la Torre Eiffel. La Torre Eiffel nadie la quería, es un objeto arquitectónico y finalmente es la identidad cultural de París. Digo, indiscutiblemente, ¿no? Se vuelve o sea, es la imagen por excelencia de un lugar, y así ha pasado con otros tipos de objetos en la arquitectura, otros espacios. Washington es el monumento, el monumento que está en el National Mall, no sé, podemos hablar de otros, en Brasil es el Cristo, bueno, en fin, hay objetos que se han hecho y que han provocado rechazo, ¿no? Al principio nadie quería la famosa torre porque era metálica, porque era fea, porque era horrible, y ahora resulta que sin eso se puede decir que hizo todo el tema cultural de París de los últimos 100 años, pues es eso, ha sido ese objeto arquitectónico. Entonces, sí hay una modificación bastante fuerte, a veces hasta cierto punto.
Sí, yo creo que estos elementos siempre van a causar controversia, ¿no? Pero algo que podemos hacer tal vez para que desde un principio no sean rechazados, pues es también platicar con la gente local, escucharlos, conocer de su cultura si es que no es la nuestra y pues así tal vez no haya un rechazo desde el inicio de su parte y todos podamos colaborar. Es también interesante pensar en, o sea, podemos hacer estas prácticas y obviamente el involucrarnos con las personas va a hacer que tengamos mayor conocimiento y provoquemos igual y esta aceptación o que tenga como estas cualidades que corresponden a una comunidad. Pero también es bien interesante ver cuando cosas que planteamos que no están en nuestro control, que hasta igual y en algún momento fueron rechazadas, la comunidad le da este giro, ¿no? Y se apropia de estos espacios y los vuelve emblemáticos y les genera como un propósito, ¿no? Como la glorieta de las mujeres, ¿no? Que en realidad pues no fue un espacio que se diseñó con esa intención, pero la comunidad y sí, los aspectos culturales, sociales del momento hacen que las personas se apropien de estos espacios y que les den una identidad. Sí, o sea, es un tema complicado porque, o sea, siempre tienes este balance, ¿no? O sea, en lo que se pretende hacer con, o sea, con el objeto y hasta dónde puedes o no imponerte tú como, o sea, como creador de la cosa, ¿no? Y creo que ahí también está un poco la sutileza de la belleza a veces de nuestro trabajo, sobre todo, no sé, un espacio como la Glorieta de las Mujeres, cómo se puede transformar algo que a lo mejor estaba muy dado, ¿no? Pues fue muy polémico eso de la Glorieta, pero bueno, simplemente evoluciona, se cambia y ahora adquiere otro significado y que a lo mejor el significado que tenía no es que no sea importante, pero creo que el de ahora es mucho más relevante para el momento, ¿no? Y lo vas adaptando y finalmente se vuelve un espacio que la gente quiere, que es lo importante, ¿no? O sea, tienes que hacer espacio que la gente le importe, ¿no? Para que lo cuiden, no solamente para que lo cuiden, sino para que sea parte y lo tomen, se apropien de ello y lo tomen como parte de su comunidad. Sí, algo que me parece súper interesante de lo que están comentando es que estos nuevos espacios o monumentos, objetos que se planteen introducir, que fomenten más que una sola actividad, ¿no? Que fomenten la comunidad, las actividades, las relaciones entre personas, no sé, eso se me hace muy interesante. Creo que eso lo podemos desarrollar un poquito, ¿no? Porque es pensar cómo desde nuestras disciplinas podemos fomentar estas identidades y estas prácticas culturales, ¿no? Y podemos invitar a espacios comunes, generar, justo en urbanismo, generar parques o generar espacios de colectividad, ¿no? Que ayudan a la identidad distinta. Sí, por ejemplo, o sea, algo muy sencillo también bastante usado, pero bueno, yo creo que es un muy buen recurso, por ejemplo, en grandes ciudades. El tema de, al hacer un edificio de muy grande escala, pues tú te retiras un poco del límite que tienes con la calle y creas entonces un espacio dentro del edificio a nivel de peatón en donde la gente hasta cierto punto entra y entonces vuelves en eso un espacio cultural. ¿Por qué? Porque colaboras con artistas, o sea, y se vuelve más un espacio sensorial que meramente una construcción masiva, ¿no? de concreto y de acero. Pero bueno, esa influencia que tienes tú al retirarte haces que ese espacio sea parte de la gente, ya no es tuyo como proyecto, se lo das completamente a la calle, al peatón, a la gente, al transeúnte, al que pasa por ahí, y lo dejas libre, ¿no? Un ejemplo que me gusta mucho es un deportivo comunitario que tengo cerca de mi casa, que veo que sí lo usan bastantes personas y no es algo que sea tan común en toda la ciudad. Entonces creo que crear este tipo de espacios y ahí no solamente centros comerciales o cosas así que a la gente lo usa mucho para distraerse con sus familias y todo, sino también otro tipo de actividades. Y ahí podemos empezar también a pensar cómo desde nuestras disciplinas podemos transformar estas normas preestablecidas, ¿no? En las grandes ciudades las personas van a centros comerciales, pues no necesariamente, ¿no? La cuestión es que existan estos espacios donde las personas puedan ir a hacer ejercicio, puedan compartir los cuidados, puedan generar talleres, dinámicas también de consumo de cultura, ¿no? Y que sea algo que se vuelva comunal, ¿no? Y que se genere desde otros espacios. Sí, ahí por ejemplo se puede hablar de proyectos comunitarios, creo que es o sea, lo más básico, ¿no? de esta influencia que tenemos. Por ejemplo, en una ciudad como México, en donde el desplazamiento se vuelve muy complicado, si tú creas estos espacios que permiten que la persona local no se tenga que desplazar 4 horas para disfrutar
de arte, de cultura, del consumo de su tiempo libre, ¿no? De su ocio, pues solamente les transforma completamente su vida y al mismo tiempo su identidad cultural, porque agarran ese espacio y lo hacen suyo, ¿no? Digo, este proyecto que estábamos platicando del Parque Cuitlahua era un parque olvidado, ¿no? O sea, eran hectáreas de basura y de nada, y se creó todo un parque que casi, creo que es la misma dimensión que no la sección de Chapultepec. Bueno, es una cosa bastante grande. Entonces, resulta que toda la zona de Iztapalapa se sirve de ese parque para hacer lo mismo que antes se tenían que desplazar hora y media, 2 horas un domingo para hacer en Chapultepec. Entonces les creaste todo un espacio en donde ellos hacen conciertos, van y hacen skate, van y hacen ventas de no sé qué, o sea, y les creas ahí mismo una identidad a su parque que lo hacen de ellos, que lo cuidan, que lo vigilan, que lo mantienen, que lo adoran, y transformaste completamente la vida de esa comunidad, o sea, es impresionante. Creo que es fundamental para que estos proyectos se mantengan, esto que decías, o sea, que las personas de la comunidad se apropien del propio proyecto, ¿no? Y lo cuiden y lo mantengan. Y para eso es bien importante lo que decías también, Mariana, de ir generando estos proyectos desde la comunidad y con la comunidad, ¿no? Hay una diseñadora, Brenda Bertis, que tiene un proyecto en Iztapalapa con niñas y niños para que justo en Iztapalapa no hay parques y los espacios es un espacio súper urbano, no hay áreas verdes. Y diseñó un proyecto que se llama Peatón Niños. No es cierto, ya no se llama Peatón Niños, se llama Ludicalles ahora, en Iztapalapa. Y la intención es diseñar con niñas y niños para crear juegos, pero la niñez es quien genera estas ideas, ¿no? Y entonces ver cómo tú desde tu mentecita pequeña puedes generar esto y hacer un espacio común. Y justo vas a Iztapalapa y está la comunidad en la calle, ¿no? Y las niñas y los niños chiquitillos salen a la calle y interactúan y se conocen y eso transforma completamente las dinámicas populares, ¿no? Pero creo que es fundamental generar estas prácticas de comunicación con clientes, pero con comunidades y ceder un poco. Claro, o sea, creo que ese es el papel de nosotros como arquitectos y diseñadores. Tenemos las herramientas, ahora escuchemos lo que realmente quiere la gente, justo para sentir que ese espacio es de ellos, apropiarse de ese espacio, cuidarlo, quererlo y mantenerlo de la mejor manera posible. Y entonces pensar un poco cómo estas decisiones que tomamos va a cambiar por completo cómo experimentamos nuestras ciudades, nuestros entornos, tanto hacia afuera, también internamente, ¿no? Son espacios que nos invitan a habitar nuestro entorno de formas diferentes, ¿no? Y eso creo que puede cambiar prácticas y consumos, que puede ser muy interesante, pero también en muchos casos causa todo lo opuesto, ¿no? O sea, cuando no tenemos esta conciencia generamos igual y rupturas en un entorno, rupturas en una comunidad. Que luego, digo, puede ser beneficioso. A lo mejor crear una ruptura crea, no sé, otra manera de percibir las cosas que a lo mejor no se entendía. Creo que todo está en el balance. O sea, hasta dónde llegamos nosotros, o sea, como a imponer una cosa y hasta dónde necesitamos entender que el respeto o sea, de esta identidad cultural de la que estamos hablando le pertenece a ellos, ¿no? O sea, es delicado, digo, a veces lo aciertas, a veces no lo aciertas, siempre tratas de manejarlo de una manera, bueno, por lo menos, o sea, yo trato de manejarlo de una manera bastante, no pragmática, sino práctica. O sea, hasta dónde yo puedo influir de cuanto a, no sé, un conocimiento muy personal, ¿no? Pero espacial o urbano, de cómo se vería el remate. A lo mejor esto, aunque no les parece ahora, pero yo pienso que este remate puede ayudar a tener una avenida que finalmente no culmina en un espacio indeseado, sino que lleva a la gente ahí a reunirse. Y puede ser que a lo mejor tenga rechazo al principio. Es complejo, pero ahí es donde está lo interesante, ¿no? En la complejidad de ese balance entre lo que tú traes y lo que tienen ellos, ¿no? Yo creo que, o sea, sí, se pueden hacer los estudios necesarios, pero nada está escrito, ¿no? Entonces, también podemos ir haciendo mini experimentos con la gente de ahí. Por ejemplo, me imagino que esta diseñadora con los niños, pues primero fue haciendo actividades, viendo su respuesta, viendo qué les gustaba y ya de ahí, o sea, puede ser un proceso que lleve años, no va a ser algo tal vez de la noche a la mañana, pero yo creo que es lo mejor para tener buenos resultados. Y luego estos espacios que por más que, como dices, igual investiguemos, tengamos todo nuestro proceso,
igual y terminas poniendo el juego y se vuelve el tendedero comunal, ¿no? O sea, como que también, o en una temporalidad distinta, igual y en invierno cumple un rol y en verano tiene otro, ¿no? O sea, como que todas estas decisiones se van transformando y nos van llevando como también a diferentes experiencias, que creo que también es bonito pensarlo, ¿no? Y igual y con el ejemplo que decías de la Torre Eiffel, como en un inicio, en un juicio estético, ¿no? Era como esa cosa horrible, ¿no? Y ahora igual y en otra temporalidad ya nos parece una cosa hermosa, ¿no? Y que la parte estética finalmente puede ser algo subjetivo, pero el aspecto funcional y práctico también de estos espacios pues es el que genera también las dinámicas culturales diferentes. Sí, o sea, una vez que tú, o sea, creo que el éxito de un espacio es hacer que la gente se interese por él, ¿no? Si la gente le interesa el espacio, es un espacio exitoso. Más allá del uso, o sea, el interés que tengan, el uso se lo va a dar creo que cada quien, ¿no? Y creo que ahí está un poco la magia y es como gran parte de, ¿no? de las, o sea, estas filosofías urbanas, creo que ahí está la onda, ¿no? Más allá del estudio práctico del traslado. O sea, el punto de llegada, el punto de reunión siempre ha sido muy importante, ¿no? Como este punto. Y creo que ahorita estamos y creo que estamos en un momento bastante interesante, bueno, hablando aquí de la Ciudad de México, en donde estamos intentando crear estos espacios y no solamente concentrarlos, sino que toda la ciudad hasta cierto punto pueda tener acceso a este tipo de espacio interesante, este espacio con vida, con agua, con animales, con juegos, o sea, con culturales, ¿no? Y eso hasta cierto punto es parte de la cultura popular, ¿no? O sea, entras en las raíces de la cultura popular y las usas para poder crear estos espacios, que creo que es lo interesante. Justo ahorita pensando en eso, cómo generamos también una memoria colectiva, ¿no? O sea, a partir de estos espacios. Y, por ejemplo, tú que vives en Tlatelolco, ahí hay como muchas capas de esta memoria colectiva en un mismo espacio, ¿no? Y arquitectónicamente es visible y está ahí la energía de todos estos tiempos. Sí, yo creo que pues Tlatelolco fue pensado de una manera que pues no sé, ya la gente que habita ahí puede decir si ha funcionado o no ha funcionado, pero sigues viendo cada espacio vivo y lo siguen transformando, adaptándolo. Ahora hay áreas para la gente de la tercera edad, que tal vez cuando se hizo Tlatelolco no estaban pensadas esas áreas, pero pues cada vez hay más población de la tercera edad en México. Entonces también está padre que vaya evolucionando y se vaya transformando junto con el paso del tiempo. Y estas huellas que dejamos, o sea, justo igual y sí, retomando esto de la memoria, como las ciudades, sobre todo a gran escala, las vamos transformando culturalmente y temporalmente, ¿no? Y se van como mezclando y entonces ya no es una sola identidad, ¿no? O sea, se van mezclando. El centro también es como un gran ejemplo de eso, ¿no? O sea, ves tradición, ves modernidad, ves tecnología, como que todo está dentro de eso y eso creo que también es lo que como disciplina se vuelve bastante interesante, ¿no? O sea, cómo construyes a partir de esto. No, o sea, la mezcla un poco de lo que hablas, por ejemplo, de las identidades, no sé, de zonas del centro, en donde antes eran barrios muy residenciales, con casas muy coloniales, pues ahora se han convertido en edificios muy modernos, ¿no? Entonces, y eso le ha dado una nueva completa identidad al barrio, ¿no? Si hablamos de esta zona, no sé, del Valle o toda la Benito Juárez, por ejemplo, un poco la Cuauhtémoc, toda esta zona del centro, Reforma, o sea, eran zonas que en otro momento fueron completamente distintas y ahora la identidad de la zona es una zona moderna, con gente joven, con gente que se desplaza, con gente aquí y allá. Entonces, vas poco a poco modificando también según el interés de la gente, ¿no? Ahorita tú decías lo de la tercera edad, pues sí, es inevitable. El espacio se va evolucionando según va cambiando la gente y las necesidades. Sería hermoso pensar eso, pero también lo que pasa luego es que el espacio, sería hermoso pensar, el espacio se va modificando pero muchas veces lo que también pasa es que no se modifica para las personas que lo habitan, sino para nuevas personas y estas personas se desplazan, ¿no? También. Y también se generan estos... Es el arma de doble filo. A veces, o sea, definitivamente, digo, si nos metemos en el tema de la gentrificación, que es un poco complicado, pero bueno, finalmente influir un poco ahí, hablando de cultura popular, hablando de lo que era y lo que a lo mejor transformaste y ya no es ¿cómo decirlo? De nuevo, es el balance. Trae cosas buenas, trae cosas muy malas.
creo que nadie ha encontrado todavía la fórmula de cómo equilibrarlo, porque es un tema también obviamente económico, pero pues hasta cierto punto creo que o sea, hacer el rechazo de eso creo que se vuelve un poco inevitable. O sea, ¿no? O sea, rechazarlo sería como impedir lo que naturalmente está pasando. No sé, a lo mejor me equivoco, pero si va para allá, bueno, hay que adaptarse, vemos cómo lo podemos mejorar, cómo mejoramos la conectividad para que todo el mundo pueda acceder. Y así siempre ha sido, ¿no? O sea, el centro de México antes era lo mejor, ahora todo se desplazó a otro lado y el centro quedó un poco, pues, hasta cierto punto, no en el olvido, pero es otro tipo de comunidad, ya no es lo que era antes, ¿no? Creo que también es pensar en cómo podemos entender eso desde nuestras creaciones, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de las personas adultas mayores, pocas veces, o sea, bueno, más bien es eso, tener la conciencia de diseñar para un usuario o una usuaria que va a envejecer. ¿Y cómo hacemos desde nuestra propuesta un espacio que considere que no va a poder bajar las escaleras eventualmente? Y eso también igual y puede tener que ver con el tipo de materiales que utilizamos, también que envejezcan o que perduren o que puedan ser reemplazados. O sea, como que ahí hay varios aspectos que de pronto no son tan fáciles de considerar, ¿no? Y diseñamos igual y a veces para una situación específica, en un momento específico, y no envejece con gracia, no se adapta como al paso del tiempo. Sí, eso es algo que nosotros consideramos mucho. O sea, nos gusta hacer elementos, espacios que envejezcan dignamente con el tiempo, ¿no? Por eso nosotros no somos tan fan de usar plásticos o cosas así que tal vez el resto de tus muebles y todo va a ir envejeciendo y eso se va a ver súper nuevo siempre y rompe, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros tomamos mucho en cuenta y también está padre ver cómo, pues estábamos hablando de lo macro, ¿no? De lo que hacemos en las ciudades y cómo llevarlo a espacios pequeños, a los hogares, este tema del arte y de la cultura. De alguna forma tiene su encanto el escalón del metro desgastado, del mármol, de la cantidad de personas que ha pasado, las huellas en una mesa, ¿no? O sea, como que todas esas historias que se van dejando y que vamos dejando nos hacen también pertenecer a esos espacios, ¿no? Y también de alguna forma apropiarnos de ellos y cuidarlos. Cuando todo está pulcro y perfecto, se vuelve también... No, yo creo que entender también que la gente, o sea, por ejemplo, eso que decías de construir un espacio pensando en su uso futuro, o sea, sí, y estoy de acuerdo, más bien en su uso futuro, pero que siga cumpliendo su uso para el cual fue destinado. Porque a lo mejor, no sé, tú construyes un edificio muy, muy moderno, muy hip. Sí, claro, el señor que ya va a tener 90 años, a lo mejor dentro de 50 no le va a parecer tan bien el departamento que se compró porque ya no lo va a poder usar. Pero entender que la gente también se va desplazando según sus necesidades. O sea, a veces no puedes tampoco, o sea, cumplir todo, o sea, la vida útil del edificio para esa persona. Más bien, el edificio tiene un uso que va a corresponder a un espacio de la vida de esa persona. Y a lo mejor tiene que cambiar de espacio para lo que se va modificando en su vida, ¿no? Es también el juego ¿no? No sé, si tú pones una escalinata muy grande, porque finalmente el fin del lugar es la apreciación de subir y el esfuerzo, porque entonces el gesto cultural es que tú llegues arriba y entiendas, no sé, lo que pasó en ese momento histórico, pero bueno, obviamente no lo vas a poder hacer para todo, a lo mejor todo el mundo no va a poder subir la escalera, pero bueno, finalmente tu objetivo no es ese, sino tu objetivo es dar una percepción de un sentimiento, que a lo mejor no cumple con eso, pero bueno, cumple con otra cosa. No, es un tema más de emociones, que por ahí lo estás manifestando de esa manera. Pero creo que sí nos da, o sea, no todos los proyectos, ¿no? Pero al final sí tenemos estas formas de ver cómo compartir esa emoción y ese sentimiento y buscar que eso llegue a un público más amplio, ¿no? O sea, sí hay proyectos que pueden estar enfocados a ciertas características, pero muchas veces, y lo decías hace rato, ¿no? El pensar en cómo podemos hacer que una comunidad no tenga que desplazarse para vivir la cultura, ¿no? O sea, hay proyectos que cumplen una misión específica igual y para un público específico, pero en general lo que buscamos es un bien común, ¿no? Y creo que sí podemos encontrar los recursos para vivir estas experiencias o para que diferentes personas con diferentes características puedan vivir estas experiencias. Sí, pues es todo el tema ahorita, perdón, es todo el tema ahorita de la accesibilidad, ¿no? O sea, que darle el acceso, o sea, todos deberíamos poder tener el derecho a llegar ahí. Ahí arriba. O allá arriba,
¿no? Siempre y cuando existan las posibilidades, los espacios se pueden transformar, ¿no? También para eso estamos, para transformar el espacio con la persona o las personas. Otra cosa que ahorita pensaba mucho en estos espacios que de pronto dejan de cumplir su función y se transforman en otra cosa o los transformamos en otra cosa, ¿no? Todos estos ejemplos de fábricas que ahora se han vuelto centros culturales, ¿no? Y que es muy bonito cuando se mantiene como esta estructura, ¿no? Que aparte pues es también un ejercicio de reutilizar lo que ya está, ¿no? De no tener que destruir para construir algo nuevo, pero darles esta nueva identidad a espacios que cumplían ciertos roles, ¿no? Y finalmente, por ejemplo, en la fábrica, hay comunidades que, o sea, su identidad, parte de su identidad, no toda, es que ahí se fueron la primera fábrica de whatever. Entonces, si tú la tiras para hacer otra cosa, le quitas completamente la historia. Es que mi abuelito trabajaba, pero ya no está. Y creo que, o sea, para mí el reuso de estos lugares es bastante fantástico, ¿no? Porque, o sea, el abuelito puede ir y decir, ah, qué padre que ahora esto es otra cosa. Yo hacía aquí zapatos y ahora los niños hacen, no sé, juegan o hay talleres, no sé qué. Creo que es bastante. Me acuerdo un proyecto, todavía en la carrera, todavía ni empezaba yo a poner una piedra, pero hicimos un proyecto de una fábrica acá atrás, en Atlampa, una fábrica de aceite, que la convertimos en un centro cultural. Fue mi primer acercamiento a este tipo de cosas, la verdad no tenía mucha idea, y es muy lindo, porque hasta fuimos al lugar y la gente como que se entusiasmó pensando que sí íbamos a hacer un proyecto, y en realidad no, es académico. Entonces estábamos nosotros con los planos muy acá profesionales, pero una cosa muy académica, y sí se entusiasmaron muchísimo. ¡Ay, van a hacer! Y le enseñábamos porque teníamos alberca y cosas. Bueno, se volvieron locos con que, y finalmente, obviamente, era una cosa académica, ¿no? Pero sí, entusiasma mucho a la gente que el espacio se use, ¿no? Porque el olvido es lo peor que le puede pasar a cualquier espacio, ¿no? El olvido es el fin de todo, ¿no? Sí, reavivar esos espacios es padrísimo. También, pues uno como arquitecto y diseñador creo que son de los proyectos también más padres que te pueden tocar. Y a mí personalmente me encanta ir a visitar ese tipo de lugares, que la ex fábrica, que la ex cárcel y el, no sé, ex hospital, porque también no sé si es un tema de la nostalgia o así, pero pues sí, tiene dos funciones. O sea, aprendes un poquito de lo que se hacía ahí, cómo era el espacio, qué pasaba en ese momento y ahora tienes actividades recreativas No, y esos otras espacios cosas. finalmente, mira, el CES de Pompeya de Lina Ubardi, o sea, creo que eso trascendió a lo que era y ahora es una obra de arte. O sea, ese espacio es una obra de arte, era una vieja fábrica y ahora es una cosa espectacular. Entonces, ese tipo de cosas a mí me emocionan mucho. O sea, siento que son muy, muy bonitas. ¿Y cómo podríamos hasta resignificar, ¿no? O sea, una cárcel, resignificarla, o sea, darle este nuevo valor, ¿no? Creo que también es poderoso, ¿no? Es muy lindo. Yo fui a una boda en una fábrica, en una antigua cárcel, creo que era la cárcel San Luis Potosí. Sí, y ver un espacio espectacular. O sea, no puede ser que aquí había una cárcel antes. Y entonces se volvió un centro comunitario de eventos, de no sé qué, y en una de las partes, creo que lo que era o sea, este patio comunal donde se reunían bueno, ahí ahora es un lugar de eventos. Entonces además como esta cosa donde sientes casi que lo que, no, esta vibra de lo que había antes, vibra no me gusta la palabra, pero bueno, esta cosa de lo que había antes y con lo que se está haciendo ahora. Entonces es una cosa muy, muy como mágica, ¿no? Que se vuelve ahí toda esa mezcla. Y creo que por ejemplo, en Quebec yo viví mucho tiempo allá y, por ejemplo, todas las iglesias se transformaron en restaurantes porque la gente abandonó un poco la religión y entonces dices, órale, qué impresionante que ahora, antes donde estábamos en un lugar así de culto, ahora hacemos una fiesta, ¿no? Entonces esos cambios de uso también son súper interesantes y sí se meten mucho porque además hubo un cambio, por ejemplo, eso es un cambio de identidad y de cultura popular. Una sociedad que era hiper religiosa se convirtió en una cosa muy laica en donde ya la gente usa ese edificio de otra manera. O no irnos tan lejos, ¿no? Si tienen la oportunidad de ir a visitar Archivo Nacional, que también fue una cárcel súper famosa y que ahí estuvo encerrado no sé quién y no sé cuántos, o sea, está padrísimo visitar todos esos lugares. Creo que justo para esta resignificación de los espacios y para darles esta autenticidad, muchas veces la selección de materiales o de estilos que proponemos, ¿no? Y el ver cómo podemos involucrar ciertas culturas, tendencias a un espacio, nos ayuda mucho a cambiar esta identidad o a generar otras dinámicas en el espacio, ¿no?
Sí, y si quieren saber más sobre este tema, Elvex en su página tiene un apartado que se llama Elvex se crea, que si nos están viendo en YouTube vamos a poner el link en la descripción para que se puedan meter y conocer más acerca de este. Pues creo que con eso podemos cerrar. Muchas gracias por acompañarnos en Espacio Elvex y por generar esta conversación sabrosa y hasta la próxima. Elvex.